La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. El Señor desarrolla su creación, y en medio de su creación Él crea un huerto, el huerto del Edén. Y resulta que en este huerto Él tiene el anhelo y el deseo de compartir esta creación con alguien, y crea al hombre. Crea al ser humano, lo hace del barro, ¿no es cierto? Lo forma, le da aliento de vida, le entrega todo lo que él tiene, crea a la mujer, están juntos, tenían comunión con Dios, podían hablar, podían conversar, pensaban como Dios pensaban, hacían lo que Dios quería que ellos hicieran. Y Dios les da una sola orden, les dice, mira, tienen todo a su disposición, absolutamente todo, pero solamente hay una cosa que no pueden hacer, una. No coman de este árbol. Es todo lo que les dijo. No tengo idea cuántos árboles frutales había, no tengo idea cuántos animales podían comer, no tengo idea cuántas cosas habían, pero les dijo que había un árbol del que no podían comer, y desobedecieron. Desobedecen, el hombre cae, ¿no es cierto? Cae de la gracia de Dios, se vuelve enemigo de Dios, está total y absolutamente contrario a Dios, y Dios desecha al hombre del huerto del Edén, lo saca de ahí y le prohíbe el ingreso, y pone unos ángeles prohibiéndole al hombre ingresar al huerto. Pasan los años, la nación de Israel no existía. Parte esta historia ya y la nación de Israel aún no aparece, aún no existe en el mapa, aún no está. Y Dios, hermanos, a través de la historia de Abraham, a través de los descendientes de Abraham, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Y aparece en el mapa una nación, un pueblo que se llama Israel. Y resulta que en Abraham, en el capítulo, en la caída, cuando el hombre cae, cuando Dios le dice al hombre su sentencia, dentro de todas esas cosas también le dice que del fruto de la mujer, el fruto de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. Le dice eso. Posteriormente, cuando en la historia de Abraham, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, que sacrifique a Isaac, Abraham va al monte, va a sacrificar a su hijo, y cuando está a punto de sacrificarlo, el ángel de Jehová viene y le dice, oye, detente, no sacrifiques a tu hijo. Dios se ha provisto del sacrificio. Abraham mira para atrás, ve un macho cabrío, lo toma, va, lo sacrifica, y le agradece al Señor porque el sacrificio lo había provisto él. Resulta que la nación de Israel, cuando está José gobernando, cuando está José como el segundo al mando en Egipto, y estaba esta gran hambre, ¿no es cierto? Los hermanos de José, después de que lo habían desechado, después de que lo habían enviado, lo habían tirado en el pozo, lo habían vendido a los esclavos, cuando ya estaban pasando hambre, van a Egipto, no lo reconocen, finalmente lo reconocen, todos se alegran porque José estaba vivo, les da un terreno, el faraón le dice, oye, qué bueno, se pone súper contento porque la familia se había reunido y que te voy a regalar algo que necesitas, y José le ofrece, le dice, ¿sabes qué? Quiero la tierra de Gosén. Oh, fantástico, la tierra de Gosén era una de las tierras más prósperas en la nación de Egipto. Ok, Israel viene, va,
se van a la tierra de Gosén, los 12 hermanos de José, y empieza la nación de Israel a crecer. Empiezan a tener hijos, y finalmente, hermanos, se vuelven en esclavos de los egipcios. Y resulta que Dios ve a esta nación y ve que están esclavos, ve que están total y absolutamente oprimidos, ve que están total y absolutamente sin esperanza, perdidos, y les provee, Él mismo les provee un Salvador. Viene, llama a Moisés, pesca a Moisés, conocemos la historia, hermano, de Moisés que mata a un egipcio porque estaba maltratando a uno de los hebreos. Moisés viene, después que hace eso, sale corriendo, se va al desierto. En el desierto, está en el desierto, lleva un montón de años en el desierto, no sé si fueron 30, 40 años, cuántos años estuvo en el desierto, pero estuvo muchos años en el desierto, se casó allá, y de repente va a pastorear y ve una zarza, y ve esta zarza ardiendo, y la zarza ardiendo, él queda sorprendido porque dice, ¿cómo una zarza va a estar ardiendo y no se consume? O sea, no se apagaba nunca la cuestión. Va, se acerca, la zarza le habla, y él queda total y absolutamente descolocado porque se da cuenta que es Dios el que le está hablando, le está diciendo lo que tiene que hacer, y Moisés finalmente obedece y parte a liberar al pueblo de Israel. Israel en un principio no le creyó. Moisés decía, ¿cómo me van a creer? Que ¿en nombre de quién voy? Le pregunta todo eso, pone a Aarón a su lado, finalmente van, salen de Egipto. El pueblo ve las grandes maravillas que Dios hace con ellos. Abre el Mar Rojo, cuando ellos iban en el desierto, durante la noche los cubría una nube, durante el día los cubría una nube, después cuando anochecía iba una columna de fuego delante de ellos, Dios les proveyó el maná, Dios les proveyó un montón de cosas, y en todo este periplo que tiene el pueblo de Israel, en todo este viaje, Dios les entrega la ley. Moisés tiene que ir al monte Sinaí, va a este monte, en ese monte se encuentra con Dios, Dios viene y le entrega la ley, el pueblo estaba aterrado, porque el monte, ya lo hemos visto otras veces, el monte crujía, temblaba, habían rayos, escuchaban voces, el pueblo no podía, le decían por favor que se calle. Pero Moisés se va para allá y cuando vuelve, el pueblo se olvidó del terror, el pueblo se olvidó de cómo el monte, de toda esta sobrenaturalidad, se olvidaron de la columna de fuego, se olvidaron de la nube, se olvidaron de la provisión, se olvidaron de la salida milagrosa de Egipto y empezaron a adorar una figura. Pescaron todas las joyas que tenían, las derritieron y se hicieron una vaca, un ternero, no sé, una figura de oro para adorarla. Un becerro. Y Moisés baja y los ve y queda totalmente sorprendido cómo se habían demorado tan poco en ser tan infieles. Y estaban adorando esta figura. Y resulta, hermanos, que la desobediencia del pueblo de Israel los lleva por una serie de guerras, los lleva por una serie de ocupaciones, los lleva por una serie de conquistas, los lleva por una serie de esclavitudes. El pueblo de Israel, a través de su historia, han sido conquistados, han sido esclavizados y no durante poco tiempo, hermanos. Las esclavitudes que ellos han vivido y el sufrimiento que han pasado han sido por decenas de años. Porque ellos son un pueblo muy duro de servir. Eran un pueblo, no eran, son un pueblo testarudo, son un pueblo duro, son un pueblo que no entiende. Si ustedes van, no lo vamos a revisar ahora, pero si ustedes van a Éxodo, al capítulo 32, van al capítulo 33 y van al capítulo 34,
Dios en esos 3 capítulos, hermanos, le declara al pueblo de Israel la dureza de cerviz. En todos los capítulos le dice, ustedes son un pueblo duro de... Hermanos, la cerviz es esto que está aquí. Y en el fondo, cuando Dios les está hablando de que son un pueblo duro de cerviz, les está diciendo, ustedes no agachan nunca su cabeza. Ustedes no son capaces de ser humildes. Son un pueblo duro. Hermanos, revisen después, 32, 33 y 34, cómo el Señor les da duro en Éxodo al pueblo de Israel. Y en medio de todo el quebranto de Israel, hermanos, estamos hablando de harto tiempo de historia. Partí en el Génesis, pasé por Abraham, posteriormente me salté a Moisés, llegamos a la liberación del pueblo, y estamos hablando de cientos de años de historia del pueblo de Israel, en donde han pasado por guerras, han pasado por conquistas, los han esclavizado, han tenido un montón, hermanos, de problemas en su historia, a causa de esta dureza de cerviz que hay en ellos. Y resulta que en medio de todo este quebranto, en medio de toda esta situación sumamente contraria para ellos, sumamente terrible, Dios les promete, o Dios hace una promesa. Esa es la palabra correcta. Dios hace una promesa. Les voy a pedir que vayan a Isaías capítulo 9. Aquí el profeta está hablando. Y le está hablando, hermano, le está hablando a Israel. Porque él pertenecía al pueblo de Israel. Y dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, extraordinario. Extraordinario en medio del sufrimiento del pueblo, en medio de la esclavitud, en medio de todas las guerras, en medio de todas las batallas, aparece esta promesa de que iba a haber alguien que iba a traer liberación, que iba a traer paz, que había... Pero dice, el pueblo que estaba en tinieblas, afirma que hay un pueblo que estaba en tinieblas. Vio gran luz. Y la promesa es extraordinaria, príncipe de paz, consejero, Dios eterno. O sea, imagínense lo que ellos pensaron cuando escucharon esto. Imagínense en Jerusalén, no investigué más, soy irresponsable. ¿Dónde es que Isaías se lanza esta profecía? Imagínense lo que pasó con aquellos que escucharon esto.
Dijeron, yo me imagino que al fin, por fin, ahora sí, va a llegar alguien, vamos a estar libres, nos vamos a liberar, ya toda esta cuestión se va a acabar, no vamos a ser esclavos, ya no van a haber más guerras, vamos a estar sumamente, ¿cómo que se llama? Cubiertos, protegidos, nadie nos va a poder hacer más daño, nadie nos va a poder hacer absolutamente nada. Pero resulta que el capítulo 9 no termina ahí. Porque el Señor hace esta promesa, dice que va a aparecer este Salvador, dice que va a aparecer este Mesías. Pero miren lo que sigue en el verso 8 del capítulo 9. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Estamos leyendo el mismo capítulo, hermanos. Por favor, pongan atención en esto. Quiero que la gloriosa promesa, y miren lo que ahora Dios empieza a decir. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Miren, hermano, la reacción del pueblo de Israel. Por favor, miren la tremenda promesa que les manda Dios. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? ¡Ah! Ahora sí, nos vamos a vengar, vamos a construir lo más extraordinario que tengamos. Si los dinteles de las puertas eran de cabrahígo, ahora los vamos a hacer de cedro, vamos a hacer lo más espectacular, vamos a hacer lo más extraordinario. Se enorgullecieron, se ensoberbecieron en su corazón y no se convirtieron, hermanos, al Señor. Ellos no se tiraron al piso a darle gracias a Dios por la promesa que les había dado. No se cubrieron, no dijeron: Dios, gracias porque nos trajiste un Salvador, que no lo teníamos. No hicieron eso, hermanos. Se enorgullecieron, dijeron: sí, ahora sí todos van a ver quiénes somos y quién es nuestro Dios, que está con nosotros y vamos a salir adelante. Y el Señor, ¿qué es lo que hizo? El Señor les dijo: ahora van a ver, les voy a mandar a este. Y cuando dice, y no se convirtieron, dice, no se convirtieron al Señor, su Dios, a Jehová de los ejércitos. Después de que le había mandado a los sirios, después que le había mandado a los esenios, después que le había mandado a todos los israelitas, no se convirtieron. Y hermanos, si usted sigue leyendo, es terrible lo que vivieron, hermanos. De verdad es terrible. Pero el Señor dio una promesa y Él la iba a cumplir. Iba a llegar un Mesías. Y un pueblo que estaba en tinieblas iba a ver gran luz. Recuerden, dice, el pueblo que estaba en tinieblas. Amados, no dice Israel que estaba en tinieblas. Dice el pueblo que estaba en tinieblas. Vio gran luz. Y ahora, hermanos, nos vamos a saltar a dos relatos que están en las Escrituras. El primer relato es el relato de la viuda de Sarepta.
No sé cuántos de ustedes la recuerdan o la reconocen, pero para que todos sepan, Sarepta fue una ciudad fenicia, no era una ciudad israelita, fue una ciudad fenicia situada entre Sidón y Tiro. Ya sus ruinas están junto al mar de la moderna Sarafand en el Líbano. ¿Ok? Estamos claros que Sarepta era una ciudad extranjera, ¿sí? No era una ciudad israelita. Resulta que esto, vayan a Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes 17. Y vamos a leer del verso 24. No, perdón, del 1 hasta el 24. Espérenme, hay algo que no anoté. Sí, del 1 hasta el 24. Pero antes de eso, hermanos, en el capítulo 16 de Primera de Reyes, si ustedes leen el capítulo 16, se describe una cantidad de sucesión de reyes en Israel donde hubo asesinatos, hubieron exterminios completos de familias, hubo sediciones, hubo idolatría. Hermanos, hay un rey que duró 7 días porque lo sacaron, lo destruyeron, lo mataron y mataron a toda la familia. Lean después el capítulo 16 y se van a dar cuenta de que en Israel los reyes eran una cuestión así, pero era terrible, hermano, el deseo de poder, el deseo de estar ahí, de tener la autoridad, se mataban, venían, era una cuestión, y más encima idolatraban a Baal, se olvidaron de Jehová. O sea, Israel estaba total y absolutamente perdido. Y es en este contexto que parte el capítulo 17. Y dice, entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, hermanos, quiero hacer hincapié en esto. No llovió en toda la tierra de Israel. En toda la tierra no llovió. No había caído agua. Y Dios le ordena al profeta que vaya a Sarepta, que no estaba en Israel. Por favor, quédense con esto en la mente. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel,
ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios manda a Elías fuera de Israel, hermanos. Israel no tenía agua, Israel no tenía comida, Israel estaba con todo patas para arriba. Y Dios se preocupa de mandar a Elías fuera de Israel. Lo manda a otro pueblo, a Sarepta, a una mujer. Y a la mujer no le falta comida, no le falta aceite, se le muere el hijo y lo resucita. Y la mujer, es curioso porque la mujer le dice Jehová tu Dios. Primero le dice Jehová tu Dios. Ella no reconoce para sí misma a Jehová como su Dios. Y finalmente, cuando ve que el hijo resucita, ella hace la afirmación, realmente le dice. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella estaba reconociendo que el Dios verdadero era Jehová. Vamos a ir a otro relato. Vamos, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al 19. Yo creo que muchos conocen esta historia, es la historia de Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al 19. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Por favor, hermanos, también aquí lo mismo, pongan atención. Naamán no era general del ejército de Israel. Naamán era general del rey de Siria, de un rey extranjero, de un pueblo extraño al pueblo de Israel. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo,
Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Miren, hermanos, cómo reaccionó el rey. A mí me parece tan curioso porque se supone que el rey conocía al Señor. Era el rey de Israel. Era el rey del pueblo que Jehová apoyaba y que había hecho grandes maravillas. Él de inmediato, en su cabeza, pensó que lo que le estaban pidiendo era algo imposible. No pensó en los profetas, no pensó en orar al Señor, no pensó. De hecho, miren lo que había en su corazón, hermanos. Él pensó que le querían quitar el reino. Él pensó que el rey de Siria estaba buscando la ocasión, estaba buscando una forma de poder justificar el hecho de la invasión. Cuando considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Esto es el verso 7. Vamos al 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, ya no, hasta el 19 nomás. Naamán, hermanos, era sirio. La viuda no estaba en Israel. La viuda era extranjera. Y ahora quiero que vayamos al texto que quiero que realmente, que espero que el Señor nos ministre, porque cuando lo leí para mí lo he pasado no pocas veces, y la verdad es que habían cosas que yo no entendía. Espero que el Señor nos transmita lo que les quiero decir. Por favor, vayan a Lucas, capítulo 4, del verso 16 al 30. Este relato
que vamos a leer viene después de que el Señor Jesús ha sido tentado en el desierto. El Señor fue al desierto y sufre la tentación de Satanás y vuelve victorioso. Y va a esta sinagoga y dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Miren la afirmación que está haciendo el Señor Jesucristo. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. En Israel había muchas viudas, hermanos, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y miren la otra afirmación que hace el Señor Jesucristo: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarles. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermanos, los israelitas estaban ahí. Cuando escuchan esto, quieren al Señor asesinarlo. Lo quieren golpear, lo quieren apedrear, quieren matarlo. Porque les estaba diciendo y les estaba recordando algo que por la mente de ellos jamás pasó. Que los que Dios escogió para salvar, sanar, no iban a ser ellos los israelitas. Que la promesa del Mesías se iba a cumplir en Israel, pero los que iban a disfrutar de esa promesa no iban a ser exclusivamente ellos. Dios proveyó a una extranjera, a una mujer no israelita, habiendo en Israel muchas viudas pasando hambre, con muchos hijos muriéndose. Y Dios sanó a un general extranjero que tenía lepra, habiendo en Israel muchos
leprosos. Hermanos, usted y yo somos la viuda de Sarepta y somos Naamán. ¿Y por qué partía ya en el principio, hermanos? Porque Dios se dio todo este trabajo. Dios se dio todos estos miles de años, amados hermanos. Dios se dio todo este esfuerzo, todo este plan glorioso, todo este plan extraordinario. Dios creó una nación, la forma, sabe que van a ser total y absolutamente desobedientes. Hermanos, la desecha. ¿Todo Israel está desechado? No estoy diciendo que todo Israel está desechado. Siempre hay un remanente. Pero hermanos, ¿por qué los judíos en ese instante quieren matar al Señor Jesús? Porque les está diciendo, no son ustedes. A ninguno de ustedes. No sanó a ninguno de Israel. No le dio comida a ninguno de Israel. Porque no son ustedes. Es para ese pueblo que está en tinieblas. Es para esos extranjeros. Es para esos desconocidos. Es para esos hombres y mujeres que en el 2023 se van a juntar en un lugar, en una ciudad que ustedes no tienen ni idea. Valdivia. Amados hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz y toda esta idea que Dios tuvo y que tiene, toda esta descripción que nosotros podemos ver en la Biblia, se hizo pensando en eso. Es para su gloria, es para su honra. Pero amado hermano, yo espero que esto los anime. Siempre espero que estas cosas los animen, hermano. Porque el Señor, cuando estaba haciendo todo esto, estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Él de verdad estaba pensando en nosotros. O sea, hermanos, ¿quién era la viuda de Sarepta? ¿Quién diantres en Israel conocía a la viuda de Sarepta? ¿Quién? Nadie. Nadie conocía a la viuda de Sarepta, hermanos. Quizás algunos en Israel conocerían a Naamán. Sin duda que Naamán era conocido en Siria. Pero un ciudadano de a pie, ¿quién antes conocía a Naamán? Y a esos Dios les dio sanidad y provisión. A gente ajena a este pueblo escogido. Porque este pueblo escogido, amados hermanos, se ensoberbeció. Los israelitas siempre tuvieron en su cabeza, y aún la tienen, de que este Mesías es para que ellos salgan vencedores. Es para que ellos puedan humillar al resto de los pueblos. Eso es lo que hay en la cabeza de Israel. Hermanos, en medio de todas estas guerras que han sufrido, en medio de todas estas persecuciones, en medio de todo este trato del mundo de aniquilarlos, si usted ve las Escrituras, hermano, claro, nosotros decimos, oye, no, pero es que esto llega hasta el año 0 nomás, pues. O sea, después está como que se llama, no sé, como hasta el año 100, 150, que no sé cuánto se habrá escrito el último libro que está aquí. Pero no habla de lo que ha habido hasta aquí. O sea, digamos que del 200 hasta aquí no hay escritura respecto de Israel. Pero, amados hermanos, ¿ustedes creen que el comportamiento del pueblo ha cambiado? O sea, si nosotros vemos aquí,
siempre era el mismo, desviarse. Y cuando Dios le prometió, los tipos se enorgullecían y decían, ahora sí vamos a dominar, ahora sí vamos a hacer lo que queremos, ahora sí vamos a mostrar quiénes somos. Porque creían que creían que Jehová estaba a su servicio. Y Dios siempre pensó en un pueblo ajeno. Dios pensó en este pueblo que estaba sentado en tinieblas, que no dijo, porque insisto en esto, no dijo Israel que está sentado en tinieblas, vio gran luz. No dijo eso. Dijo el pueblo que estaba sentado en tinieblas. Este pueblo, este reino de sacerdotes, en lo que él estaba pensando, vio gran luz. Y Cristo cuando le dice esto a la gente que está ahí, le dice, ¿por qué se enojaron? ¿Por qué reaccionaron así? Si hermano, le está diciendo algo que estaba escrito. Si para ellos esa cuestión no era ajena, no era extraña, ellos sabían eso. Pero ¿qué es lo que los molestó? Ellos se dieron cuenta, ellos vieron cómo Él los estaba rechazando, cómo Él los estaba dejando de lado, cómo Él estaba diciendo, todo esto que va a ocurrir no es para ustedes. Todo esto que va a ocurrir no son ustedes los que van a ser beneficiados. No se los dijo ahí, pero es más, ustedes me van a matar. Amados hermanos, hemos recibido, por eso cuando partía con el tema de la iglesia, el estar juntos, hemos recibido un privilegio, un regalo, que Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Y que si usted, hermanos, cuando uno lee las Escrituras, yo digo, ¿cómo el Señor se tomó tantas molestias? ¿Cómo Dios se tomó tanto tiempo? ¿Cómo Dios hizo tanta cuestión? ¿Cómo Dios dijo esto va a ser así? Y fue y se cumplió una tras otra, una tras otra. Amados hermanos, para que nosotros seamos ese pueblo que estaba en tinieblas, que vio gran luz. Yo espero, hermanos, a mí cuando yo leí lo que Jesús les dijo a los israelitas, me causó un gran impacto. Un gran impacto. Porque nunca me había dado cuenta que el Señor le estaba diciendo, no son ustedes. No fue para ustedes. Porque, hermanos, allá también hay gente perdida. Hermanos, allá también hay gente necesitada. De hecho, hoy día están en guerra, para variar. Pero si ustedes ven las declaraciones, Israel prevalecerá. Israel prevalecerá. Israel prevalecerá. ¿No ven que ellos creen que Dios tiene que hacerlos prevalecer? Como si Dios les debiera algo. Como si Dios estuviera al servicio de ellos. Y en esta declaración, hermanos, en esta declaración es el Señor Jesucristo el que abre la puerta para todos nosotros. Una puerta que estaba cerrada, amados. Que estaba cerrada. Es ahí que nosotros podemos y logramos tener acceso a esta salvación tan grande que hoy día disfrutamos. Que el Señor les bendiga.